Es un placer para mí estar con ustedes aquí hablando de un tema que normalmente no se discute mucho, que son las bases conceptuales de los sistemas de seguridad social. Las bases conceptuales indican qué es lo que hay filosóficamente o ideológicamente detrás de lo que nosotros llamamos seguridad social y que se da como aceptado sin mayor discusión normalmente, de tal manera que a mí me gustaría discutir eso que se toma por hecho realmente y que se discute a veces lateralmente. Me parece que este es un buen auditorio interuniversitario con catedráticos, estudiantes, gente interesada en varias disciplinas, porque este no es un tema técnico, por decir así. Hay un material técnico que lo pueden encontrar en mi página web, donde todo esto que yo voy a decirles se convierte en un estudio matemático. No me pareció prudente entrar aquí a mostrarles numeritos y cosas, pero el que lo quiera y el que le interese meterse en eso, les pudiera decir, es muy fácil hacer modelitos de simulación matemáticos, o por lo menos yo los he hecho, y me resultan muy fácilmente comprobadores de varias cosas que vamos a decir aquí en términos prácticos. Yo voy a comenzar contándoles una pequeña historia que la releí el otro día en un libro de Francisco Pérez de Antón. Es una historia sobre Buda, pero que es interesante porque creo que nos va a llevar un poco a esa parte más filosófica a la cual quisiera llevarlo. La historia empieza que hay un príncipe en la India que tiene un hijo que se llama Siddhartha y que el papá desea que él no sufra las penas de este mundo. Entonces lo cría en un entorno completamente aislado, con gente bella, joven, en un palacio que está aislado, donde tiene de todo, jardines, comidas. Este joven Siddhartha entonces es criado así, como quien dice, entre algodones, hasta que un día, como buen joven, decide romper las normas de protocolo y salir a la ciudad. Y empieza, lo primero que veo después de caminar unas calles, es un velorio, una persona que están velando, y él pregunta, ¿qué es eso? Y le dice, mira, es que la persona se murió, dejó de existir. Ay, yo no sabía eso. Pasa un poquito más y ve una persona decrépita que apenas si se puede mantener, le dice, ¿qué le pasó a ese señor? ¿Qué es algo tan terrible? Dice, miren, no le pasó nada, envejeció. Envejeció, sí, la gente se va deteriorando con los años. Y después ve una persona enferma y también pregunta qué pasó y le dice, bueno, es la enfermedad, nosotros somos gente débil y nos duelen cosas y hay gente que tiene que estar en la cama, no puede ni levantarse, necesita. Entonces Buda de ahí en adelante va a construir su filosofía, va a construir su respuesta a todo eso, que es lo que nosotros llamamos budismo, que es una especie de aproximación filosófica religiosa al problema. Yo traje esta anécdota a colación que la releí, digamos, en ese libro hace pocos días, y me desperté esta mañana pensando, voy a empezar mi presentación con eso, porque realmente el problema de la vejez, el problema de la enfermedad, el problema de la muerte, son problemas que dice Buda, son problemas universales. No importa lo rico o lo afortunado que seas, estás sujeto a esas tres cosas. Y esos tres problemas son los problemas básicos a los que pretende atender todos estos modelos modernos que vamos a llamar de seguridad social. Entonces me pareció importante decir, bueno, la anécdota no es exactamente cierta probablemente, es una construcción, ¿verdad? Pero es bonita la anécdota. La anécdota tiene 2500 años de antigüedad y el problema al cual intenta responder la seguridad social de manera moderna, de otro estilo, de otra forma, es un problema universal, es un problema atemporal, si se quiere. Es el problema de cómo hace el ser humano para garantizar seguridad en ciertas condiciones que pueden dañar su vida, que pueden destruir su vida, como la muerte, o que pueden alterarla profundamente, como esas otras. La seguridad social, antes de que existiera como organización moderna, antes de que existiera como instituciones, institutos o preocupación de los gobiernos, siempre fue
es decir, la necesidad de protegerse contra estas tres contingencias que le digo, que son gravísimas, siempre estuvo presente en la humanidad naturalmente. ¿Cómo hacía la gente para protegerse? Para protegerse de la muerte, ustedes me dirán, no hay nada que uno pueda hacer. No, no hay nada que uno pueda hacer, la muerte a uno le va a llegar. Pero cuando uno muere y uno está en posibilidad de alumbrar sus últimos momentos y pensar algo, uno piensa en quién, en sus seres queridos, ¿verdad? ¿Cómo los dejo? ¿Qué va a pasar con ellos? Esa es la preocupación mayor que tiene la persona en el momento de su muerte. O sea que cuando la seguridad, no hay ningún mecanismo que pueda preservarnos de la muerte, ni de la enfermedad, ni de la vejez. La idea es cómo hacemos, cómo manejamos eso. Claro, el budismo dio una respuesta completamente diferente a esta, ¿no? Que no la vamos a tomar en cuenta aquí. En un estudio filosófico verdaderamente exhaustivo habría que tomarla en cuenta. Pero aquí nosotros vamos a pensar lo que tiene la mayoría de los seres humanos, ese deseo de ver, bueno, yo estoy trabajando, soy una persona joven, activa, y de pronto me pasa un accidente, caigo enfermo, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa si he tenido hijos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa en el caso de que envejezca y que yo era un buen trabajador, tenía mi tierra o tenía mi artesanía, hacía lo que estaba haciendo y no tengo cómo seguir porque ya no tengo fuerzas, no tengo capacidad física o intelectual? ¿Qué pasa si me muero? ¿En qué condiciones queda la demás gente? Frente a eso, ha habido muchas respuestas. La primera respuesta, y esto hay que tenerlo en cuenta, la de Buda no la vamos a tomar en cuenta, pero esta sí, porque es la tradicional que le ha dado el ser humano, es la respuesta muy simple y muy sencilla, pero no por eso menos eficaz, que es la respuesta de la familia. La familia es el grupo social, el grupo humano, que naturalmente resuelve estos problemas. En la familia indica de que no es la persona sola. Tal vez ahí habría que aclarar que nosotros estamos acostumbrados en el siglo XX, XXI sobre todo, a lo que llamamos la familia nuclear, que es un tipo de familia propio de los últimos 2 o 3 siglos, constituida por una pareja y su descendencia. Ese es el núcleo de la familia, le llamamos familia nuclear. Lo que ha existido en la humanidad durante toda la historia previa de estos milenios atrás, es lo que llamamos familia extensa, que a veces llega a ser tan extensa que se convierte en un clan o una tribu, es decir, un conjunto de seres relacionados, hermanos, primos, tíos, abuelos, nietos, es decir, un conjunto grande de gente que nosotros en América Latina todavía lo vivimos como la mayoría de la gente, como una especie de núcleo un poco extendido donde desenvolvemos nuestra vida. Quizá alguna gente en las ciudades, en la vida más moderna, no lo hace de una forma tan continua, no viven en la misma casa, pero en realidad se mantienen muchas relaciones que en otros países de Europa, Estados Unidos, Japón, no se mantiene tan extendida. Esa familia extensa es la que ha servido siempre para resolver este tipo de problemas. ¿Cómo lo resolvía? Pues muy fácilmente, ¿verdad? Cuando alguien caía enfermo, los otros miembros de la familia compensaban en parte la producción que hacía esta persona. Cuando alguien envejecía, se lo atendía, se lo cuidaba. Cuando alguien moría, bueno, no creaba un problema muy serio porque siempre había otros que mantenían y había una forma como de reciclar, por decir así, los ingresos, la producción, lo que se hacía. Sobre todo pensemos en familias rurales o familias donde hay alguien que trabaja en el campo. En la Edad Media hay... Cuando ya yo no conozco lo que sucedió en Oriente, en China, en la India, etcétera, pero siempre con esta idea de familia extensa ha sido el modelo general donde se resolvían de alguna manera estas situaciones. En la Edad Media empieza a funcionar otro sistema que es como más específico, más particular y que va a durar hasta comienzos de la Edad Industrial, que es el sistema de las sociedades de apoyo mutuo, sociedades de socorro mutuo, gremios, guildas, hay varios nombres que se le da a eso, que es un sistema de seguridad social que funciona muy eficientemente durante 1000 años en algunos lugares, durante cientos en otros, que es un sistema en el que una persona entra a una comunidad, a una colectividad de artesanos, es un artesano él mismo, y de sus ingresos aparta un dinero para ir a una caja o fondo común. Esa caja o fondo común tiene la ventaja
de que permite ir acumulando, a partir de pequeños aportes, permite ir acumulando cantidades relativamente buenas, relativamente grandes, porque claro, son muchas las personas que están haciendo esos pequeños aportes. Esas cajas van a servir para ayudar a los agremiados en el momento en que tengan un fracaso, una desgracia, una enfermedad, que envejezcan, que ya no puedan, que socorriendo una viuda cuando se muere su esposo, etcétera. Ese es el sistema de sociedades de apoyo mutuo, que les digo dura hasta la edad industrial. Es un sistema que funciona bastante bien porque controla pequeñas cantidades que se van sumando en una caja común, las manejan las personas más responsables, más ancianas, más conocidas, más honestas posiblemente, de toda esa guilda, y esas personas, con algún sistema más o menos establecido, con algunas normas que ellos mismos se han impuesto, determinan que, bueno, que cuando a una persona fallece, a la viuda se le da tantos ducados, por decir, o cuando fallece, cuando la persona envejece durante tantos años se le puede dar como una pensión de tanto. Si la persona está enferma, hasta tanto tiempo se le da una compensación. Es un sistema de caja de apoyo, de caja de ahorro, si ustedes pudieran llamarlo en términos más modernos. Ese es el tema, es el que prácticamente está vigente, que funciona a veces también de una manera indirecta en el campo, a través de las aldeas, de tierras colectivas, de ceremonias de apoyo, en que cuando una persona va a construir una casa, toda la aldea lo ayuda, pero después esa gente ayuda a su vez a los demás. Es decir, hay varios sistemas de apoyo mutuo, colectivos, que se van desarrollando en la humanidad, hasta que tenemos un cambio fundamental, y entramos en los tiempos modernos en la sociedad industrial, cuando hacia 1870, en Alemania, en el Imperio Alemán, que era esa época, Bismarck era el canciller, el famoso canciller de hierro, una persona que modeló prácticamente lo que era el sistema del Imperio Alemán. Bismarck decide lanzar un sistema estatal de seguridad social. Bismarck no es ningún socialista, está opuesto a los socialistas. Él viene, digamos, de una familia de terratenientes de Alemania Oriental, de Prusia. O sea, su interés es más bien dar una respuesta a esos socialistas que vienen hablando de los problemas que tienen los trabajadores en la sociedad industrial. Aquí es importante hacer una pequeña observación para que comprendamos que el inicio de la sociedad industrial en Europa, en Inglaterra primero, luego en Alemania y después en casi todo el mundo, el inicio de la sociedad industrial es muy conflictivo o bastante conflictivo, porque en gran medida el obrero moderno pierde todos estos lazos de protección que les acabamos de mencionar. Es decir, ya no tiene el lazo de la aldea ni la protección de la aldea porque ya ha emigrado a la ciudad. Y la ciudad es un medio anónimo, donde él no tiene a lo mejor una familia extensa en la cual puede apoyarse, porque la gente ha emigrado a diversos lugares, porque las condiciones de habitación no son como en el campo y no permiten que estén abuelos, tíos y toda la parentela reunida bajo un mismo techo, porque no es un artesano reconocido que entra a una guilda, sino simplemente un trabajador que no tiene ni medios de producción, que no tiene especialización. Entonces es una persona un poco como una hoja en la tormenta, ese obrero moderno. De ahí van a surgir la imagen que yo creo que es falsa, del empobrecimiento de la gente durante la edad industrial. Hay un empobrecimiento, pero es un empobrecimiento más de tipo social y cultural que económico, porque económicamente esa gente mejora, está mejor, come más seguido y come mejor que lo que hacía cuando estaba en el campo. Tiene jornadas de trabajo largas en condiciones insalubres, pero en realidad ha mejorado en ese sentido, pero ha empeorado sus condiciones sociales de vida porque se siente aislada, porque no tiene el marco de referencia que le daba la sociedad tradicional. Y hay muchos problemas entonces de alcoholismo, de conflictos interfamiliares, etc. Eso es caldo de cultivo muy, digamos, apropiado para el desarrollo de las ideas socialistas, el desarrollo de la idea de cambiar todo el sistema de producción y pasar del capitalismo a otra cosa. Así se los digo en términos imprecisos como se plantea en esa Europa del siglo XIX. Bismarck
del lado de enfrente, como quien dice, se plantea dar una respuesta a esto. Y lo que crea él es el sistema de los seguros sociales. ¿Cuál es el sistema de los seguros sociales? Bueno, es prácticamente la misma idea que yo les decía de esta guilda, pero llevada al plano global, al plano general de toda la sociedad. La idea es que cada persona vaya poniendo una pequeña fracción de lo que gana en una caja general, manejada, aquí yo tengo los dos modelos que les voy a mostrar después, esto vamos a ir yendo y viniendo. Hay un fondo general que es administrado por el Estado, por el imperio en este caso, donde van a surgir beneficios para las personas cuando lleguen estas contingencias negativas de las cuales estábamos hablando. Bismarck lo va a organizar de una manera tal que después se va a reproducir sobre todo en Inglaterra a través de la obra de un señor Beveridge, que es el que va a generar el modelo final de todo esto en Inglaterra, que va a escribir un libro sobre los seguros sociales que va a ser el más famoso a principios del siglo XX. Bismarck va a pensar entonces que el patrón, el empleador, la persona que es dueña va a poner una parte de dinero, el trabajador va a poner otra parte y el Estado va a poner otra parte. Ahí hay un primer punto sobre el que yo voy a hacerlo reflexionar, porque normalmente hay muchas discusiones estériles, me parece, sobre ese problema. Yo entiendo que en el momento en que Bismarck pone este decreto, hay una especie de aumento salarial para la persona. Si la persona gana 100 y tiene que poner 5 de los 100 que gana, y el empleador pone otros 5, bueno, hay 5 más que el empleador está gastando en ese trabajador. Pero en el momento en que ya pasó esta primera etapa y el empleador va a contratar a otra persona, ya el empleador sabe que su salario le va a costar 105, no 100. De tal manera que en el fondo el empleador no va a poner nada. El empleador lo que va a hacer es trasladar a su costo de producción un salario no de 100, sino de 105. Le digo que hay discusiones estériles porque entonces se empiezan a discutir de estos porcentajes y parecería una propuesta muy revolucionaria decir, no, que el empleador ponga esos 10 y que el obrero no ponga nada. Bueno, en la práctica es lo mismo, porque el empleador va a gastar 105 y el trabajador va a ganar ahora 95 y no va a poner nada para la seguridad social, pero ya no va a estar ganando 100. Este punto es muy importante porque en todo este tema, y por eso yo empecé con lo de Buda, aunque estemos hablando de problemas técnicos, matemáticos, de cómo organizar o no organizar un fondo, estamos hablando de los temas cruciales para todo ser humano. Nunca se olviden de eso. Es decir, aquí hay una hipersensibilidad. Todos somos hipersensibles a esto. Entonces, una persona puede decir, bueno, pero ¿por qué el empleador no va a poner nada si yo estoy trabajando? Mire, eso puede ser moralmente cierto, pero económicamente no tiene ninguna relevancia porque va a funcionar lo mismo, lo pongas tú o lo ponga el empleador. La parte que pone el Estado tampoco es una parte muy que ponga el Estado. El Estado no es propietario de nada realmente, el Estado es receptor de impuestos. De tal manera que lo que va a hacer el Estado es sacarle la plata a la gente por impuestos y ponerla después en el Fondo de Seguridad Social. Va a salir de la misma gente, básicamente de esos empleadores y esos empleados que estaban poniendo 5%, 3%, 8%, o lo que sea. En el fondo va a salir de ellos también, no va a salir del Estado porque el Estado no tiene riqueza propia. Pero la idea de Bismarck, entonces, es construir ese fondo. Y aquí va a pasar una cosa muy importante con estos fondos. Esto que puse abajo son las críticas que podemos hacer para la parte moderna, pero déjeme explicar el modelo central. El modelo central al principio es un modelo realmente, diría yo, pasmosamente eficaz, porque todos ustedes están cotizando una parte de su salario a un fondo. Ninguno de ustedes, la mayoría de ustedes, no están envejecidos, están en plena edad productiva. Si vamos a hacer un promedio, el promedio de los trabajadores va a tener 30, 40 años, no va a ser mucho mayor. Y esa gente, claro que sí, va
a necesitar una pensión cuando se jubile. Pero ¿cuándo va a ser que se jubilen? Bueno, dentro de 20 años, dentro de 30 años. Esas personas pueden enfermarse y el fondo, el Seguro Social, les va a dar un dinero. Pero tampoco es normal que la gente todo el tiempo esté enfermándose. Eso va a pasar eventualmente a algunos. Si nosotros agarramos varios millones de trabajadores de ese imperio alemán, ¿cuántos van a estar enfermos en el día de hoy? Bueno, algunos miles, sí, pero son unos pocos. Y están todos los otros poniendo dinero todo el tiempo. Se va a crear una caja muy poderosa y muy rica. Eso va a pasar en el imperio alemán, va a pasar en Guatemala cuando se pongan aquí los seguros sociales en el 47, va a pasar en todos los países que organicen al comienzo un sistema de seguridad social de este tipo. Incluso va a pasar también en esas guildas de artesanos de la Edad Media que les decía. El sistema al principio funciona muy bien, pero luego de que pasó la primera generación, y ahí es la dificultad en hacer los cálculos matemáticos, luego que pasó la primera generación hay que ver cuántos trabajadores nuevos entran y cuántos trabajadores requieren pensiones de vejez, de jubilación o de viudedad, que le dicen a las personas que cuando muere el afiliado. Si son más los que entran que los que salen, la situación va buena. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si todos los años entran al mercado de trabajo 300.000 personas y se jubilan 50.000, por supuesto, cada vez tengo más dinero en mis fondos, cada vez tengo más dinero en mi paquete. Si entran 300.000 y salen 280.000, la situación puede estar un poquito complicada, porque hay algunos que han muerto y que tengo que darles pensiones a las viudas, porque hay algunos que se han enfermado, porque de pronto hay una epidemia, porque de pronto hay un poco de desempleo y la persona no cotiza. Es decir, ya estoy entrando en un problema complicado. Si el número es igual o mayor el que salen que el que entran, estamos perdidos, el sistema no puede funcionar. El sistema está matemáticamente quebrado, aunque tenga miles de millones todavía ahí. Ese es el problema central que tiene la idea bismarckiana. Claro, piensen cómo era la sociedad del siglo XIX, cómo era, y toda la primera mitad del siglo XX, cómo era esa sociedad, y van a encontrar de que ese problema no parecería existir, no parecería ser importante. En primer lugar, porque la tasa de natalidad era alta. Y entonces eso implicaba que a la edad de ponerse a trabajar era mucha la gente que entraba al mercado de trabajo. En segundo lugar, porque la mortalidad era alta también. Estos sistemas fueron organizados inicialmente de tal manera de que no fue quizá deliberado, o yo no lo sé si fue deliberado o no, pero yo les cuento cómo eran los números. Los números eran que la persona podía obtener una jubilación a partir de los 65 años. La esperanza de vida en ese momento era 64. O sea que la mayoría no alcanzaba realmente a agarrar ningún beneficio. El sistema financieramente era perfecto. Pero claro, el beneficio que le daban no era tanto como se quería. ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? En Alemania ahora la edad de jubilación es 55 y la esperanza de vida es 78. Ah, caramba, hay que mantener 23 años esa persona. Antes había que mantenerla -1. Esa la cuenta daba perfecta. Ahora hay que mantenerlo 20 años. Y no es en Alemania, fíjense que esa es la cosa. Uno dice, bueno, para Alemania un país desarrollado, no. La natalidad baja en todo el mundo. La esperanza de vida crece en todo el mundo. Está bien que la tasa de enfermedades ha bajado, pero es parte pequeña dentro del sistema. Está bien que las pensiones por viudez también bajan con esta proporción, pero esa es una parte pequeña del sistema. La mayoría de las flechas que salen para allá, de esos beneficios, son beneficios de pensiones, de jubilaciones, pudiéramos llamarla nosotros. De tal manera que ahora, de los últimos 20, 25 años, la mayoría de los países europeos que han ido bajando, que bajaron durante medio siglo más esa edad, en vez de 65, porque esto que yo les digo, bueno, si la gente se va a morir ya inmediatamente, esto, así como lo vemos nosotros, lo veían esos trabajadores alemanes. La gente empieza a través de los sindicatos, de los partidos, de lo que sea, a proponer bajar la edad. Y eso ha ido bajando. Entonces la gente
por presión política, social, han hecho que los sistemas sean cada vez más ineficientes. Mientras la natalidad era alta, la cosa no era grave. Pero después de los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ya como hacia 1950 por ahí, las natalidades bajaron abruptamente en Europa. Y están bajando en América Latina, en algunos países abruptamente ya han bajado, en otros están en proceso, como Guatemala, pero en todos la tendencia es hacia la baja. Y la presión sindical en todos ha sido así, y hasta la vulgar demagogia del gobernante que, para quedar bien con la gente, manda una ley al Congreso y dice, bájese la edad de jubilación de los 60 a los 55 y para las mujeres a los 50. El país extremo en ese sentido de privilegios es Uruguay. Uruguay en la América del Sur es un país donde las condiciones son súper favorables y uno se jubila muy rápido. En la Alemania bismarckiana, en la Inglaterra victoriana, una persona de 60 años era un anciano que ya estaba viendo qué pasaba con su muerte, cuándo llegaba su muerte. Ni les digo a los 70 años, a los 70 años ya estaba prácticamente, muy poca gente llegaba ahí. Si nosotros vemos lo que sucede ahora, y que hay gente que se puede jubilar a los 55 años, a los 55 años la persona está en plena, con los adelantos de la medicina moderna, de la dietética, de los mejores ingresos, de la higiene ambiental, etcétera. A los 55 años una persona está en plena capacidad, en plena condición de hacer todo lo que quiera. O sea, el jubilado obtiene un gran beneficio, pero el problema es que el sistema empieza a deteriorarse. Por eso en Europa lo que ha habido en los últimos años es una especie de pelea al revés, para empezar a subir las condiciones, para hacerlas más difíciles, porque es que si tú proyectas lo que está sucediendo de acá a 10, 20 años, haces unos cálculos matemáticos que no es nada difícil de hacer. Bueno, es un poco complicado, pero se pueden hacer con toda facilidad. Yo los he hecho con una hojita de cálculo de esas de Excel. Uno encuentra que el sistema está quebrado en el año 2024, o en el 2018, o en el 2035. Es decir, que llega un punto en que ya el sistema no va a poder pagar las pensiones. ¿Qué hacemos? Entonces la idea empieza a discutirse políticamente. Frente a eso se ha creado otro tipo de sistema, el de capitalización individual. Pero yo antes les voy a pasar este punto porque veo que se me puede acabar el tiempo. ¿Cuáles son los principios originales? Estos principios vienen básicamente de la obra de este inglés Beveridge, que hacían positivo, que hacían valuable, valioso este sistema, y que lo hicieron que, por ejemplo, aquí, durante la presidencia de Arévalo, hubieron un gran apoyo a la creación de este tipo de institutos, y en todas partes del mundo se lo veía como una conquista de los trabajadores, como algo que llevaba a un país a la modernidad y que le daba condiciones de trabajo humanas, pues. Bueno, primer principio, solidaridad. Claro que son sistemas solidarios. El hecho de poner todos los trabajadores en un fondo común indica que hay un tipo de solidaridad. Hay solidaridad también en los viejos sistemas familiares y feudales que les decía. Claro que hay solidaridad. Es una solidaridad que conviene a todos, obviamente, y que toda la gente lo hace con gusto, porque en el momento que tú pagas tu cuota a lo mejor no es agradable, pero en el momento que recibes los beneficios tú dices qué bueno que lo... En el fondo, y por eso se llama así, es como cuando uno paga un seguro de un carro, ¿verdad? Uno dice, yo tengo que pagar el seguro de mi carrito, caramba, tengo que pagar tantos miles, qué horror, y ahora que no tengo dinero y no sé qué, pero claro, si tú llegas a chocar y desbarrancarte, tú dices qué bueno que pagué esa maldita cantidad. Es decir, eso es lo que pasa con todo tipo de seguro, con todo tipo de cosas a largo plazo, que es un fastidio pagarlo y que lo mejor que te puede pasar es que sea innecesario pagarlo. Tú puedes decir, podrías lamentarte y decir, mira, llevo 50 años pagando seguro contra incendio de este edificio y nunca se me ha incendiado. Pero es buena la situación. Esos 50 años que pagaste te están dando una tranquilidad mental que no la tendrías, porque pudiera ser, claro que sería mucho mejor decir, nunca pagué seguro y nunca se incendió, estamos bien, pero ¿y si se te incendia? Entonces esa es la idea del seguro, es una idea, y esto es bueno contarlo así en términos coloquiales, porque no es la idea primaria que se le ocurre a uno.
es una reflexión como de segundo grado, es decir, voy a poner dinero. Por eso, esa solidaridad se convierte, y se convierte normalmente en todas las leyes que existen, en una especie de compulsión. Y como el trabajador se asume, yo no estoy muy seguro que sea correcto, creo que no es correcto, se asume que el trabajador no le va a gustar pagar el dinero voluntariamente, se lo fija por ley y el empleador se lo retiene. Con lo cual se crea una cosa que es bastante complicada y que no me da tiempo de explicar, que es que la solidaridad realmente se rompe. Porque no es solidaridad el hecho de que a mí me saquen del bolsillo 100 quetzales. Eso es una ley que hay y yo la tengo que hacer porque el gobierno dijo que yo tengo que pagar los 100 quetzales. Solidaridad es cuando yo saco la cartera y pago los 100 quetzales. En realidad, filosóficamente hay un punto que me gustaría conversarlo con ustedes. El segundo punto es universalidad. Ahí hay otro problema muy serio. La universalidad significó que durante muchos años, desde aquellas primeras tentativas que les mostraba, se trató de ampliar el sistema de los seguros. ¿Qué pasaba con los trabajadores de pequeñas empresas? ¿Qué pasaba con los trabajadores campesinos, con el servicio doméstico, con esto o lo otro? Es decir, la idea era de que todo trabajador pusiera dinero y que todo trabajador pudiera ser beneficiado. Eso se hizo más grave en la América Latina, o en otros países también del Asia y del África, cuando empezaron a emerger dos mercados de trabajo. Este es otro punto que no podemos tratar, yo no tengo tiempo para tratar aquí, pero que sería bueno que ustedes lo reflexionaran. Cuando surgen dos mercados de trabajo que nosotros llamamos hoy día formal e informal. El formal está protegido con todo esto, pero el informal no. Lo que pasa es que normalmente mucha gente no consigue trabajo en el sector formal, que es donde quisiera estar. Y en el sector informal sí consigue trabajo, pero no tiene esta protección. Entonces, ahí está la segunda meta o el segundo principio del sistema, que es la universalidad, que en la práctica es muy difícil de mantener. No en países más organizados donde tienen menores sectores informales, varios países de Europa, pero sí en los países donde no funciona eso. Y el tercer punto de los principios es la redistribución de la riqueza. En realidad la redistribución de la riqueza es un punto discutible desde cierto punto de vista, porque si yo soy un obrero calificado, que estoy ganando 300 y pongo 30, y hay otro obrero no calificado, que está ganando 100 y pone 10, y la pensión que vamos a recibir al final va a ser más o menos la misma, bueno, pues sería injusto para el trabajador calificado. Aunque hay una redistribución de riqueza de los que más ganan a los que menos ganan, es una transferencia no deseada, como yo pongo ahí. Es una transferencia compulsiva. En la práctica eso no funciona muy así tampoco. Estudios que se han hecho en Venezuela, que son los que yo conozco, muestran una realidad todavía más complicada desde el punto de vista moral. Muestran que la transferencia sí se hace, pero no redistribuyendo la riqueza, pero en un sentido al revés de lo que estoy diciendo. Porque como todo este sistema de ese gran pote, esa gran caja donde entra el dinero, se maneja por unas normas anónimas y bastante complicadas, ese sistema protege a veces a los que ganan más. De tal manera de que la pensión que... vamos a poner números así rápidos para que ustedes me entiendan. Si la persona ganaba 300, su pensión equivale a lo mejor al 70% de lo que ganaba. Pero el que ganaba 100, en vez de llegar al 100%, llega al 60%. Entonces esa es una transferencia inversa. Con la ley venezolana yo conozco un estudio muy conocido allá que se hizo, donde se mostraba que eso estaba de hecho funcionando así. Y se podía explicar por qué pasaba, pero es un poquito largo de decirlo. Vamos a la solución que se encontró en otras latitudes. La solución que primero se implantó en Chile en 1980, que tenía un sistema que estaba colapsando y que además no tenía un solo sistema universal, sino que eso había derivado en 3 o 4 fondos grandes, el de empleados públicos, el de la caja de no sé qué, había 4 o 5 de estos fondos generales, con lo cual daba una diversidad muy grande de pensiones, algunas muy buenas, otras horrorosamente pobres, como las que hay en la mayoría de los países. En América Latina la persona trabaja toda su vida, mete dinero en ese fondo general y por algunas razones que les voy a mencionar ahorita, lo que obtiene al final
es un ingreso miserable que apenas si le alcanza, yo no diría que ni siquiera para mal vivir, apenas le alcanza como una base que tienen que complementar sus familiares o que tienen que complementar con un trabajito extra. ¿Eso por qué pasa? Bueno, pasa normalmente porque en esos sistemas tan grandes no hay control de los afiliados. Pasa porque los gobiernos, que de alguna manera controlan el fondo, que son estatales, que son públicos, el gobierno tiene siempre algún mecanismo legal para meter mano a esos recursos. A veces hay corrupción, sencillamente, y no quiero mencionar casos que ustedes deben conocer mejor que yo. A veces directamente se lo llevan, se acabó. A veces no lo llevan, pero los fondos no son bien colocados. El gobierno está, y esto es la cosa típica en América Latina, el gobierno está en dificultades financieras para financiar su presupuesto y necesita unos cuantos miles de millones. ¿Qué hace? Le pide prestado al Fondo General. ¿Y qué le da a cambio? Unos bonos. Claro, pero lo que sucede, que esto yo lo he visto muchas veces, es que le da unos bonos que ganan el 10% de interés anual. Pero la inflación en ese país es del 30%, de tal manera que se está descapitalizando el sistema. O sea que no hay un verdadero, el afiliado no tiene nada que hacer. Cuando alguien dice, los fondos de pensiones van a cobrar 3.000 y hace una operación financiera de este tipo, el afiliado está ahí trabajando en su casita o en su empresa, y le siguen descontando lo mismo, pero él sabe que su fondo se está descapitalizando. El sistema que se propone, y que a mí me parece muy importante esquematizarlo en estos minutos que me quedan, es un sistema de capitalización individual. ¿Qué significa eso? Que funciona en parte como el sistema de reparto, pero en parte distinta. ¿Cuál es la parte distinta fundamental? Que cada persona tiene una cuenta personal. Tú pones tus 10 quetzales y al final de ese mes o del trimestre o lo que sea, en una libreta parece que pusiste los 10 quetzales. Esa es tu cuenta. Claro, ¿qué se hace con el dinero? Ese dinero va a un fondo. Porque si tú tienes 10 quetzales y vas a un banco y le dices, quiero que me ponga a ganar interés con esto y que compre un poco de acciones de la bolsa de Nueva York, te van a decir, mi hijo, con 10 quetzales o con 1.000 quetzales no hacemos nada. Pero cuando se meten todos en algunos fondos de capitalización, esos 10 quetzales se convierten en 10 millones de dólares y yo con eso sí voy a la bolsa de Nueva York y le digo, mira, aquí tengo 10 millones de dólares, pero deme buenas condiciones, hágame ganar plata. Entonces, las cuentas se van capitalizando en general, y entonces a cada afiliado, según lo que puso, le van diciendo cuánto le ha incrementado. La persona puso sus 10 quetzales y al otro mes puso otros 10, pero los 10 que había puesto ya son 10,01, más los 10 que ahora es 20,01. Al final del año ya no va a tener 120 quetzales, va a tener 123 o 121, depende cómo le haya ido al fondo eso. ¿Cuál es la ventaja que tiene eso? Bueno, el afiliado conoce qué es lo que está pasando, el fondo donde mete el dinero está obligado a mostrar qué hizo con su dinero. El fondo es fiduciario, porque tú tienes tu cuenta personalizada. Eso significa de que esos 10 quetzales que pusiste no son del fondo, son tuyos, que se los das al fondo a cambio de un porcentaje o de lo que sea, para que el fondo te los trabaje y te dé el rendimiento, que en el fondo es lo mismo que hace un banco cuando uno abre una cuenta. Yo abro una cuenta de ahorro y le digo, mire, acá tengo tanto, y el banco me dice, yo le voy a dar un interés del 7%. Perfecto, me da el 7%. El banco está agarrando mi dinero, lo está poniendo al 9%, se lo está prestando a otro al 9%. ¿Qué pasa con esos 2 puntos de diferencia, de 7 a 9? Bueno, un punto es para mantener el banco, pagar los empleados, mantener los edificios, etc. El otro punto es su ganancia. Este es el sistema igual, esto es como si fuera un banco fiduciario. Una ventaja que tiene la idea fundamental de este sistema es que estas cuentas personales que van a fondos de pensiones no tienen por qué ser fondos privados. Pueden ser fondos privados, pueden ser fondos públicos. Es decir, la idea fundamental, y cuando se discute el modelo chileno, que después se ha ampliado a varios países de América Latina y de otras partes, no es la privatización del sistema, es la emergencia de cuentas individuales, la idea de capitalización individual. Aquí hay una magia matemática que si ustedes
entran a mi trabajo van a verla funcionar de alguna manera, si la entienden, porque a veces las cosas les cuesta a la gente entender esos numeritos. Pero yo les voy a dar una cosa muy simple, que es la siguiente. Si yo tengo una cantidad, 100, que es mi capital, y yo estoy ganando un interés del 10% anual. Tengo 100 hoy, justo dentro de un año voy a tener 110, ¿verdad? Dentro de 2 años yo tengo 110, que este es el interés compuesto, y voy a tener el 10% de esos 110, 11. Ya voy a tener 121. Si mi tasa de interés es 10%, ¿en cuánto tiempo se duplica mi capital? Entonces viene la parte interesante. No se duplica en 10 años. No es 10 más 10 más 10. No, es 10 al interés compuesto de más 10 más 10 más 10. En 7 años yo voy a tener un capital de 200. En 14 años voy a tener un capital de 400. En 28 años, que es más o menos la vida laboral de una persona, voy a tener un capital de 800. Cuando yo llegue a ese punto, pongo esos 200 a trabajar, no invierto más y ya tengo plata. Plata para vivir. Claro, hay que calcular cuánto daría eso. Si el sueldo es muy bajo, por supuesto, aunque la cuenta sea muy buena, sigue siendo poca plata. Si la tasa de interés no es el 10, sino el 8 o el 4 o el 3, bueno, claro, no se multiplica tan rápido. Si la tasa de interés es superior, sí se multiplica muy bien. Si hay inflación, estoy perdido. Porque entonces sí voy a tener 800, pero esos 800 van a valer lo mismo que valían los 100 de antes. Estoy muerto. Pero esa es una cosa que yo he encontrado por mí mismo y que nunca la he encontrado así tan claramente dicha en otras partes. Ningún sistema de ahorro a largo plazo o de compensación solidaria a largo plazo funciona en condiciones de alta inflación. Ahí no hay nada que hacer. No hay ningún sistema. Cuando hay inflación, sálvese quien pueda. Porque realmente no hay manera de ahorrar de acá a 30 años cuando los precios van subiendo porcentajes altos todos los años. Pero si no pasa eso y si se controla y si las ganancias se manejan bien, lo más probable es que la mayoría de la gente va a tener en sus cuentas personales, después de 20, 30 años de trabajo, en sus libreticas, una cantidad, como yo he visto comentar a un señor en Chile, de decir, mira, yo tengo $20.000 acá. Cuando en la vida yo iba a pensar que iba a juntar $20.000. A mí me parecía un sueño imposible, decía el señor. Bueno, eso es lo que pasa si tú vas juntando de a 30 a 40 por mes, pero lo vas capitalizando durante todos los meses, etcétera, vas a obtener una cifra muy alta. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que la inmensa mayoría de la gente va a tener al final una pensión que se ganó sola. Que en el fondo es justo y está bien porque es de él la plata que puso y él se la ganó con su dinero. En el otro sistema va a también tener una pensión, va a estar garantizada, pero de acuerdo al mecanismo y de acuerdo a la tasa de natalidad y de acuerdo a cómo se administren los fondos, esa pensión va a ser valiosa o va a ser una especie de casi como limosna social que se le da a la persona. Por supuesto que va a haber mucha gente, un porcentaje que no sabría calcularlo, pero creo que anda por el orden del 10-20%, de gente que al final de toda su vida de trabajo no va a obtener una pensión suficiente. Para eso aparece ahí el Estado. Es decir, la persona echa su cuenta. Es decir, yo trabajé tantos años, tengo tantos en mi libreta, y ahora me quiero retirar. Ahí sale el número y le dicen, bueno, entonces a usted, de acuerdo a este programa, a usted le toca una pensión de tanto al mes. Perfecto. Pero si esa pensión es menor, en el caso chileno, yo lo conozco, si es menor al 60% de un salario mínimo, que ya se considera que no puede vivir, el Estado le compensa eso. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, porque hay gente que no ha aportado durante algunos años, siempre que ha aportado con los sueldos más bajos, ha tenido la mala suerte de meterla en asociaciones de fondos de pensiones, AFP, que no han ganado tanto como otras, por varias cosas que se han juntado. Realmente se tienen que juntar varias, porque hay cierto margen. Y entonces la persona no tiene la pensión. Ahí sí interviene ya el Estado directamente y paga, de un fondo especial que tiene el Estado para eso, paga simple y sencillamente un subsidio a la persona. Volvemos ya para terminar, porque se me ha quedado corto el tiempo, un poco cuál es la situación. La situación ideal para que estas administradoras de fondos de pensiones tengan
hagan un buen trabajo, es ponerlas a competir entre sí. Les digo, puede haber una pública, puede haber otra de una central sindical, puede haber dos privadas, puede haber una de un banco extranjero, X cosa. Lo interesante es que haya libertad para elegir, que la persona diga, yo quiero que mis fondos lo pongan en la AFP de la Central de Trabajadores, o yo quiero que no me la pongan, por favor, en la de la Central de Trabajadores. Depende de su opinión. Que haya eso, que haya unos fondos separados entre sí. Que el beneficiario mes a mes, o trimestre a trimestre, como se hace en algunos países, pueda ir viendo eso. Y lo último que les digo, que pongo yo, generación de riquezas, que es lo que me parece importante también, que lo que pasó en Chile, lo último que va a pasar es que como este dinero no está en manos de las finanzas públicas, las empresas estas, si hay una AFP que gana mucho dinero, pagará sus impuestos, ¿verdad? Pero los impuestos de las ganancias que ha obtenido, igual que un banco. Eso es otro mundo aparte. Pero ¿qué hacen las AFP? ¿Cuál ha sido el problema que han tenido los chilenos? El problema ha sido casi paradójico. En los primeros años el sistema medio funcionaba, pero en la medida que, este es un poco al revés que el de reparto, en la medida que han habido cada vez más aportes, se ha ido formando capitales más grandes. Los capitales más grandes son mejor tratados en los mercados financieros, de tal manera que han ido ganando mayores intereses. Muchos años, los promedios han sido por encima del 10%, 12-13% en dólares, por decir. O sea, intereses altos, porque han podido invertir buenas sumas. Al final ha llegado un momento que ya no tenían ni dónde invertir. Había autorización para que invirtieran en el extranjero. Y ha quedado todo un fondo de capitalización muy grande que ha sido dinero que está metido en el desarrollo, porque al final esas AFP que se enriquecen, lo que hacen es darle plata, en última instancia, a las iniciativas privadas que quieren desarrollar, que pagan buenos intereses. Entonces, en general, se ha creado un fondo de capitalizaciones que son grandísimos, se ha creado que los aportes en Chile han llegado a ser como la tercera parte o la mitad del Producto Bruto de todo el país, la cantidad de dinero que tienen acumulado. Les digo que a veces es un problema porque ya no tienen ni dónde invertir y han dado cada vez más autorizaciones de invertir en el extranjero, en bolsas o en lugares así. El último punto que les digo antes de pasar a las preguntas, porque ya se me terminó la hora, es el siguiente. Varios países de América Latina, por presiones sindicales, por temor de abandonar el viejo sistema, por presiones políticas, por la idea de que este es un sistema de privatización que piensa la gente que arroja al trabajador a la calle, han intentado combinar los dos sistemas y tener los dos fondos. Un fondo de reparto y un fondo de capitalización individual de cuentas individuales. En este caso los términos medios no funcionaron bien. Yo no tengo datos concretos, lamentablemente, porque les digo que no estoy investigando sobre esto, sino sobre otros temas. Pero los últimos datos que yo he obtenido hace unos 5 o 6 años eran que prácticamente el sistema se vuelve muy costoso para el trabajador, porque el trabajador tiene que en el fondo cotizar a dos fondos. El otro